Muy buenos días, amada iglesia. Les saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más nos encontramos por esta transmisión en YouTube. Y pues el Señor sea nuestra guía y nuestro consolador en este tiempo para que estemos en alabanza y adoración de todo corazón y dejando a un lado las cosas del mundo. Así que, hermanos, entonemos y cantemos alabanzas a nuestro Dios. Vamos a cantar este cántico que dice Evangelio mai suma. Evangelio mai suma, Biblia alerta, Dios atanche yacha chiwasu. Evangelio mai suma, Biblia alerta, Dios atanche yacha chiwasu. Atapis no atapis, atiningwa yana bawasu. Atapis no atapis, atiningwa yana bawasu. Jesucristo Salvador, vaya hacia wanche, zapa punchay muna kuiningwa. Jesucristo Salvador, vaya hacia wanche, zapa punchay muna kuiningwa. Yo kunatari, no asamarichi ispa, uchayo kunatari, no asamarichi ispa, ucha sapa kunari, ucha repirisa infierno maya y kuponganku, ucha sapa kunari, ucha repirisa infierno maya y kuponganku. No ganche salvas gasri, anam pachamari pusunche. No ganche salvas gasri, anam pachamari pusunche. Vamos a seguir cantando y alabando a nuestro Dios con esta alabanza que dice, contempla a Dios. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos, tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, ven y adórale. Contempla al Rey, nadie es como Él, ven y adórale. Sabio Dios puede enseñar, quien comprende su gran majestad. Contempla a Dios en su
sufrió los clavos en dolor. Quien llevó el mal del pecado. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Muy buenos días, mis amados hermanos. Gracia y paz para cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Vamos a entrar a este tiempo de oración, pero antes de poder hacerlo, les voy a leer este versículo que está en el libro de Colosenses, capítulos 4, versículos 2. Dice la palabra del Señor: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo. Como dice en su palabra, que nosotros por la pandemia, por el virus que afecta a todo el mundo, nosotros debemos siempre perseverar en la oración. En momentos que nosotros estemos afligidos o tristes, nosotros siempre debemos estar orando, mis amados hermanos. Y en esta mañana vamos a entrar a este tiempo de oración, en la cual vamos a estar orando, mis amados hermanos. Vamos a estar orando por nuestra iglesia. También oremos por los siervos del Señor, por los pastores de nuestra iglesia, mis amados hermanos. También oremos por los ancianos y por los diáconos de nuestra iglesia, que son pieza fundamental en la iglesia. Oremos también por las familias, por nuestros hermanos transportistas y también por nuestras hermanas de la tercera edad. Entremos a este tiempo de oración, mis amados hermanos. Oremos. Soberano Dios, tú eres grande, Señor. Tú eres un Dios todopoderoso. Tú derramas tu gracia, tu misericordia en cada uno de nosotros, Señor. Aunque nosotros no merezcamos nada tuyo, Señor, porque somos hombres pecadores, Señor. Pero tú aún así estás ahí, Señor, derramando tu gracia. Tú eres fiel, Señor. Tu fidelidad es inmensa, mi Padre amado. Tú has muerto en esa cruz por nosotros, por nuestros pecados, Señor. Has pagado un alto precio, mi Dios. Por eso en esta mañana nos acercamos a ti, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso, tú eres un Dios inmenso, tú eres un Dios majestuoso. Venimos con nuestras peticiones ante ti, mi Rey. En esta mañana quiero orar
por los siervos del Señor, por los siervos tuyos, mi Dios, por los pastores, Señor. Oro por cada pastor, Señor, en todo el mundo, Señor, que lleva tu evangelio, que lleva tu palabra, mi Dios. Ellos son una pieza clave, Señor, en tu iglesia, Señor, para poder llevar tu evangelio, tu palabra, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Que tú siempre puedas guardarlos, a cada uno de ellos, Señor. Y también esta mañana quiero orar por nuestros pastores de la iglesia, Señor. Por el pastor Daniel. Él es un siervo tuyo, Señor, que predica tu evangelio, Señor. Oro por su vida, Señor. Oro por su familia, por su esposa, por sus hijos. A que tú siempre puedas derramar más sabiduría en él, Señor, para que pueda seguir predicando tu evangelio, Señor, con ese gozo, con ese anhelo que él lo hace, Señor. Oro por su vida, Señor, a que tú siempre puedas bendecirlo, Señor, que tú puedas guardarlo, mi Padre amado. También de la misma manera oro por el pastor Jeremías, Señor, que no hace mucho estaba allá en Colombia, Señor. Allá predicaba tu evangelio a las personas que necesitaban de ti, Señor, de tu palabra, mi Dios. Gracias a Dios ya está aquí, Señor, porque tú lo has llevado y también lo has traído de regreso sano, mi Dios. Por eso estamos agradecidos contigo, mi Dios. Oro por el pastor Jeremías, por su vida, Señor. Él es un siervo tuyo que predica, Señor, con ese anhelo, con ese gozo, Señor, en la cual quiere mostrar tu carácter a la iglesia, mi Dios. Ayúdalo, Señor, bendícele su vida, Señor. También oro por su esposa, por su familia, mi Dios. Y también oro por el pastor Alfredo, Señor. Es un joven siervo tuyo también, Señor, que predica tu evangelio. Te pido, Señor, que tú siempre puedas derramar tu sabiduría, Señor, en él. Que él pueda seguir predicando tu evangelio, mi Padre amado. Bendice en sus estudios, mi Dios. Guárdalos, te lo pido, Señor. Guarda su corazón, su vida, mi Dios. También esta mañana quiero orar por los ancianos de nuestra iglesia. Por el anciano Zamiro, Señor. Por el anciano José García, Señor. También por el anciano Ismael Callao, Señor. Oro por sus vidas, Señor. Que ellos puedan seguir aprendiendo de ti, Señor. Derrama tu sabiduría en ellos, Señor. Ellos son miembros de la iglesia, Señor. Oro por su vida, Señor. Oro por su familia, por sus trabajos, mi Dios. Ayúdalos, te lo pido, Señor. Y también oro por nuestros hermanos diáconos de nuestra iglesia, mi Dios. Que ellos puedan seguir sirviéndote, Señor. Con ese gozo, con ese anhelo que ellos lo hacen, mi Dios. Bendice sus vidas, sus trabajos. Bendice a sus esposas, a sus hijos, Señor. Bendice sus familias, mi Padre amado. Tú eres grande, Señor. Tú eres inmenso. Por eso nos acercamos a ti, mi Padre amado. También esta mañana quiero orar por nuestros hermanos transportistas, mi Padre amado. Ellos están frecuentemente viajando, Señor. Están alejados de su familia. Pero tú aún así, Señor, te pido que tú siempre puedas estar con ellos, Señor. En momentos que ellos estén solos, Señor. Tú siempre acompáñalos, mi Padre amado. Bendice sus vidas, Señor, a que ellos puedan seguir aprendiendo más de ti, Señor. Oro por sus vidas, Señor. Oro por sus esposas, por sus hijos, Señor. Bendice siempre su familia, mi Padre amado. Con esta enfermedad, porque ellos viajan y visitan diferentes lugares, Señor. A que ellos no puedan contagiarse ni puedan contraer, Señor, esta enfermedad que azota a todo el mundo, Señor. Te pido que tú siempre puedas guardar a ellos, mi Padre amado. Bendícelos, guárdalos, te lo pido, Señor. Y también esta mañana quiero orar por nuestros hermanos de la tercera edad, Señor. Ellos ya con la edad ya sienten dolencia, Señor.
Pido, Señor, que tú siempre puedas guardarlos. Ellos en su juventud te han servido, Señor, con mucha fuerza, Señor. Para nosotros son un ejemplo ellos, mi Dios. Te pido que tú siempre les des paz en sus corazones, Señor. Guárdalos, te lo pido, mi Padre amado. Oro también por los niños de nuestra iglesia. Ellos aún en su corta edad, Señor, tienen ese deseo, ese anhelo de poder aprender de ti, Señor. Enséñales, Señor, que tú has muerto en esa cruz por nuestros pecados, Señor. Oro por los maestros por la escuela dominical, Señor, que enseñan cada domingo, Señor. Te pido que tú siempre puedas guardar, Señor, a los maestros, Señor, de la iglesia. Guárdalos, te lo pido, mi Padre amado. Tú eres un Dios inmenso. Tú eres un Dios soberano, Dios. Ayúdanos, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recordemos la promesa de nuestro Dios. Él es fiel, Él es poderoso, nos guarda sin caída. Cantemos esta alabanza con ese pensamiento que dice: y aquel que es poderoso. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, ahora y por todos los siglos. Amén. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludo con la paz del Señor, el amor y la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes en este día especial. Sea Dios obrando en nuestras vidas,
sea su misericordia alcanzándonos, hermanos, en este tiempo tan difícil que estamos atravesando como país. Pero somos privilegiados, somos un pueblo privilegiado por el Señor. Así que, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 8. Voy a pedirte que abras tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1 al 8. Voy a dar lectura, hermanos, a la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Vamos a orar. Oremos al Señor. Soberano Dios, en este momento te rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo. Tú has prometido, Señor, hablar a tu pueblo, aún en los momentos difíciles. Tú estás con nosotros. Anhelamos escuchar tu voz, anhelamos oírte. Por favor, complácete, Padre, en revelarte a nosotros como tu pueblo, y también en salvar a aquellos que van a escuchar la predicación de tu evangelio, que puedan llegar al conocimiento de la verdad y a la libertad de sus almas. Te pido, Padre, que me ayudes como predicador a ser simplemente un mensajero fiel que pregone tu palabra, que Cristo brille y que yo mengüe. Es el deseo de mi corazón, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en el Evangelio de Marcos. Usted ahí tiene uno de los documentos más antiguos de la iglesia cristiana. Data por ahí del año 40 al 60 después de Cristo. Este evangelio es especial porque está escrito a una audiencia gentil como nosotros. Gente que no sabía mucho del contexto judío, no eran judíos, eran personas ajenas al pueblo de Judea, al pueblo de Israel. A estos se los conocía como gentiles. Es por eso que en ocasiones, hermanos, el Evangelio de Marcos, cuando uno va leyendo, va explicando algunas palabras que no se entiende a simple lectura. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 17, tú vas a encontrar ahí la palabra Boanerges. Y uno podría preguntarse, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué quiere decir Boanerges? Y Marcos, como nosotros no somos judíos, no hemos entendido el contexto judío, Marcos nos dice que Boanerges significa hijos del trueno. Entonces, de esa manera podemos ver, hermanos, que la audiencia a la que Marcos está escribiendo es gentil, como cada uno de nosotros. El escritor, como bien dije, es Marcos. A este hombre se le conocía como el de dedos lisiados, al autor de este evangelio, porque se decía que sus dedos eran tan pequeños en comparación con su estatura. Tenía un problema en las manos. En el Nuevo Testamento, el autor de este evangelio se puede ver por primera vez en Hechos capítulo 12, versículo 12. Allí la iglesia está atravesando una persecución tremenda, hermanos. El apóstol Pedro ha sido encarcelado y por un milagro de Dios sale libre de esta prisión y se dirige a casa de la mamá
de Marcos. Dice Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó Pedro a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Más adelante en Hechos 13:5 se nos dice que Marcos llegó a ser uno de los ayudantes de los dos pioneros, hombres muy importantes de la iglesia cristiana, Pablo y Bernabé. Marcos llegó a ser un colaborador de ellos, pero saben, hermanos, poco más tarde Marcos retrocedería en su ministerio, daría vuelta atrás y ya no quisiera ir con Pablo y Bernabé en el viaje misionero. Eso lo podemos ver en el capítulo 13 del libro de Hechos. Después de esto, hermanos, en el capítulo 15, versículo 36 al 40, se nos relata el momento en el que Marcos quiere volver al ministerio, volver a encaminarse en la obra misionera, pero ahí tenemos un gran problema. Pablo no quiere llevar a Marcos porque él había retrocedido, había mirado atrás. Y Bernabé sí quiere llevar a Marcos. Así que encontramos ahí una tremenda división entre estos dos hombres. Pablo se lleva a Silas y Bernabé se lleva a Marcos. Ahora podríamos preguntarnos, hermanos, en todo este relato, ¿realmente Marcos faltó a la obra misionera? ¿Falló al Señor en un momento determinado de su vida? ¿Miró atrás? ¿En qué momento pudo restaurarse Marcos? Hay un problema ahí con Pablo. Es asombroso que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo lo nombra a Marcos en muchos de sus escritos. Allí en Colosenses 4:10, Pablo le dice a los hermanos de Colosas que reciban a Marcos. En Filemón capítulo 1 versículo 24, Pablo le llamaría a Marcos mi colaborador. Él es mi colaborador. Más adelante en 2 Timoteo 4:11, Pablo diría que Marcos era útil para él. Era útil para él. Así que Marcos fue levantado, un joven que fue inútil en un momento, que titubeó, miró atrás, fue restaurado por la gracia del Señor. Lo asombroso, hermanos, de la historia de Marcos, del escritor de este evangelio, es que estuvo con Pedro en los últimos días de su vida. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 13, Pedro llamaría a Marcos mi hijo. Marcos es mi hijo, diría el apóstol Pedro. De ahí que muchos intérpretes e historiadores argumentan que fue Pedro el que le dijo a Marcos la historia de Jesús. Lo que le estoy diciendo, hermanos, es que el evangelio de Marcos es todo lo que Pedro miró de Jesucristo. Y si ustedes se ponen a pensar, hay un gran parecido entre Marcos, este joven, y el apóstol Pedro. Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé en el mejor momento de su vida. Pedro abandonó a su maestro y lo negó 3 veces. Marcos fue restaurado por la gracia del Señor, lo mismo que pasó con el apóstol Pedro. Ese es el contexto de todo este evangelio. El carácter, el sentimiento de estos dos hombres están impregnados en este evangelio de Marcos. En este momento simplemente quiero enseñarles, hermanos, cómo es que Marcos introduce su evangelio. ¿Cómo es que Marcos mira a Cristo? Y lo primero que Marcos nos va a decir en el versículo 1 es que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y para Marcos es muy importante que nosotros entendamos el evangelio. Recordemos el evangelio. En un momento en el que estamos viviendo, hermanos, de tanta presión, de tanto dolor en ocasiones, perdemos de vista la buena noticia. El mundo quiere encontrar respuesta, gozo, felicidad, bienestar. Necesita el mundo una buena noticia. Y he aquí la buena noticia de Marcos. Necesitamos, hermanos, recordar el evangelio.
Y es por eso que en el versículo 1 Marcos nos va a decir: este es el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En primer lugar, Marcos nos está revelando el anuncio de la llegada de Jesucristo. Este es el principio del evangelio. Ahora, el evangelio, hermanos, en el versículo 1, significaba dos cosas. Para un grecorromano, un gentil, el evangelio era simplemente una buena noticia, una alegre noticia. Esa noticia tenía que ver en ocasiones con la coronación de un nuevo emperador o con la noticia de una victoria de las tropas romanas. La cosa es, hermanos, que un evangelio era una buena noticia que cambiaría por completo la vida de los que le escucharan. Una buena noticia que cambiaría la vida de aquellos que tenían el privilegio de escucharla. Pero para un judío el evangelio era mucho más que eso. Para un judío el evangelio era una tremenda noticia, una noticia de gran gozo que tenía que ver con Dios. Los judíos anhelaban el momento en el que el Mesías iba a hacer su aparición en la tierra. De hecho, para un judío el evangelio era el momento en el que Dios iba a intervenir a favor de su pueblo, para restaurarlo, para instaurar su reino de paz y justicia. Es por eso que textos como Isaías 52:7, tú puedes ver ahí que en este libro de Isaías se registra el evangelio. Y dice Isaías: cuán hermoso son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. En otras palabras, el que trae el evangelio, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. ¿Quién era ese de pies hermosos? ¿Quién era ese que estaba trayendo noticias alegres, noticias de paz al mundo? Aquel que iba a decir: tu Dios reina. Y Marcos responde en el versículo 1 y dice: este es el evangelio de Jesucristo. Jesucristo es el evangelio. Jesucristo es la buena noticia para el hombre. Y es tremendamente interesante cómo Marcos une dos nombres de Jesús: Jesucristo, Jesús y Cristo. El primero nos revela la misión de ese hombre que estaba viniendo a este mundo, y la segunda revela su identidad. Ustedes conocen, hermanos, el nombre de Jesús. En Mateo capítulo 1 versículo 1 dice la palabra del Señor que de repente el ángel se le apareció a María, y ahí le dijo el ángel a María: darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Miren la misión de ese niño que iba a nacer en Nazaret. La palabra Jesús en el Antiguo Testamento, por ejemplo, viene de la palabra Josué, del nombre Josué. Y Josué simplemente significa Dios salva. Hermanos, había un problema en ese tiempo. Y el problema en ese tiempo de los problemas no era político, no era social, no era económico, no era de salud. El problema que estaba atravesando esa sociedad en aquel entonces era el pecado. Y ese es el mismo problema que estamos atravesando nosotros, hermanos, la humanidad entera. Sí, es verdad, habían problemas políticos en aquel entonces, habían problemas sociales en aquel entonces, habían problemas económicos y también había enfermedades, pestes, habían problemas de salud. Pero este niño, este hombre estaba viniendo a solucionar el problema de los problemas,
la causa de todos estos problemas, la esencia de estos problemas, y es el pecado. Y este es el mismo problema que está atravesando nuestra sociedad. ¿Por qué hay una pandemia? ¿Por qué hay problemas sociales? ¿Por qué hay problemas económicos? Por el pecado. Y he aquí la gran noticia. Jesús viene a este mundo, dice Marcos, para salvar a su pueblo, a sus hijos, a sus escogidos de sus pecados, para solucionar el problema más grande de sus vidas. La forma como este hombre iba a descender a este mundo iba a ser en forma de siervo. Él iba a venir a servir y a dar su vida en rescate por muchos. En Marcos 10:45 Jesús diría eso a sus discípulos: yo no vine a este mundo a ser servido, yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. No solamente, hermanos, Jesús, el nombre Jesús revela la misión de este hombre, sino que también la palabra Cristo revela su identidad. ¿Quién iba a salvar a su pueblo de sus pecados? No era cualquier hombre, era su propio rey, era el rey de los judíos. De ahí el nombre Cristo, Mesías. Los judíos anhelaban en el Antiguo Testamento la llegada de su rey. Un día vendrá nuestro rey, instaurará un reino de paz y justicia. Y Marcos dice: he aquí Jesús Cristo, Jesucristo, ahí está su Mesías, el rey de este mundo. Oh, hermanos, no era cualquier persona el que estaba descendiendo, era Jesucristo. Pero no solamente era Jesucristo, sino que también era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. La palabra hijo de Dios muchas veces nosotros entendemos en sentido de engendrar, de dar a luz. Para muchos podría ser, cuando uno habla de hijo, está hablando de alguien que ha dado a luz. Pero en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, la palabra hijo no tiene tanto que ver con engendrar, sino con naturaleza. ¿De qué naturaleza era Cristo? Nosotros como bolivianos interpretamos en ocasiones la Biblia como bolivianos, pero tenemos que entender lo que Marcos nos está diciendo. Por ejemplo, si usted va, hermanos, ahí con sus Biblias para hablar acerca de Jacobo, y habla acerca de Jacobo y Juan como hijos del trueno en el Evangelio de Marcos, uno no entiende que el trueno parió o dio a luz a Jacobo y a Juan. Eso no puede ser así. El trueno no puede dar a luz a nadie. Así que no significa, hermanos, en ese texto que, bueno, entonces Jacobo y Juan nacieron del trueno. No, lo que está diciendo Marcos allí es que Jacobo y Juan tenían la naturaleza como del trueno. Eran rápidos y violentos. De esa misma forma tenemos que interpretar la palabra Hijo de Dios. Cuando la Biblia habla de Cristo como Hijo de Dios, se refiere a su naturaleza. Él era de una naturaleza divina. Era Dios, Dios hecho carne entre nosotros, hermanos. Él venía a salvar a su pueblo. El Hijo de Dios, Dios con nosotros. Es por eso que no solamente podemos decir que nuestro Señor se hizo prójimo, sino que se hizo próximo a nosotros. Hermanos, lo que les estoy diciendo es muy importante para nuestro tiempo, porque esta es la noticia más alegre que el cristiano haya podido escuchar en su vida. Que el mismo Dios, el mismo Rey, un día se haya dignado en intervenir en la historia de la humanidad, hacer su ingreso en este mundo para solucionar nuestro mayor problema, el problema del pecado. Esta es la gran diferencia
entre el cristianismo y las demás religiones. ¿Sabes? Todas las religiones nos dicen cómo podemos acercarnos a Dios. Todas las religiones nos dicen cómo podemos vivir felices, qué tenemos que hacer, algunos tips, algunos consejos para solucionar nuestros problemas. Eso son las religiones. Pero el evangelio, hermanos, no es un consejo. El evangelio no son tips de cómo vivir mejor. No, el evangelio es un anuncio, es una noticia. Y es la noticia más grandiosa que una persona haya podido escuchar, que un día Dios hizo su ingreso en la persona de su Hijo para enderezar lo que el hombre había torcido. Ese es el evangelio. ¿En qué momento iba a ser su ingreso el Hijo de Dios, Jesucristo? Y esto me lleva a mi segundo punto. Y hemos visto el anuncio de la llegada de Cristo. Y ahora vayamos a ver la señal de la llegada de Cristo. En el versículo 2 para adelante dice la palabra del Señor: como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué es lo que está haciendo Juan aquí? Juan Marcos. En aquel tiempo, cuando un rey iba a hacer su ingreso a una ciudad o iba a visitar un pueblo, antes que el rey vaya, primeramente iba su mensajero o su pregonero. Este hombre, este mensajero, iba preparando el camino. En ocasiones había que cavar, había que tapar huecos, había que abrir montes, habría que decir a los vecinos, ahí a los que estaban viviendo en esas comunidades, que abran paso para que el rey pase. La cosa es, hermanos, que ese atalaya tenía que preparar el camino para su rey. Y esta es la señal del momento en el que Jesucristo, iba a hacer su ingreso a este mundo. Tenía que venir su mensajero. Y dice Marcos: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. ¿Quién era su mensajero? En el versículo 4 nos dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan el Bautista aparece en la escena, bautizando, llamando a las personas al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estaba preparando el camino del Señor. El versículo 2 y el versículo 3 es la fusión, la unión de dos pasajes del Antiguo Testamento, dos profecías. Isaías capítulo 40, versículo 3 al 5, y Malaquías capítulo 3, 1. Marcos está uniendo esos dos pasajes y lo está compilando para hablarnos de Juan el Bautista. Pero es interesante, hermanos, si me acompañan por favor a Malaquías capítulo 4, al último libro del Antiguo Testamento. Es muy interesante cómo termina Malaquías, las últimas palabras del profeta Malaquías. Acompáñenme al capítulo 4, versículo 5. Dice la palabra del Señor: he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Quién iba a venir antes que venga el día del Señor? Dice Malaquías: he aquí, yo os enviaré al profeta Elías. Pero ahora dice Marcos: he aquí, Juan el Bautista, antes que venga el día del Señor. ¿Cómo es posible? Está Juan el Bautista, pero Malaquías nos dice que está Elías, que estará Elías antes que venga Jesús. Yo quiero, hermanos, que leamos con detenimiento cómo nos relata Marcos a Juan el Bautista. Versículo 4, 5 y 6. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Marcos nos dice que Juan el Bautista estaba en el río Jordán bautizando. Pero no solamente estaba en el río Jordán, sino que también nos dice Marcos que él estaba vestido de pelo de camello. Versículo 6. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y uno se pregunta, ¿qué tiene que ver eso con Juan Marcos? ¿Por qué no ha obviado todo eso Marcos? No, para Marcos es muy importante, hermanos, porque de la misma manera como está vestido Juan el Bautista, de la misma manera estaba vestido el profeta Elías. No sé si tú recuerdas en el libro de Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 6. Vayamos allá, por favor. Se nos dice dónde había sido llevado, en qué lugar había sido arrebatado Elías al cielo. Ustedes saben que Elías no murió. El profeta Elías no conoció la muerte. Él fue ascendido a los cielos. Pero ¿en qué lugar fue ascendido a los cielos? Dice la palabra del Señor en Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 6. Acompáñame allá, por favor. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. ¿Dónde estaba Elías? En Jordán, en el río Jordán. ¿Dónde está Juan el Bautista bautizando? En el río Jordán. Vayamos por favor Segunda de Reyes 1:8 y vayamos a ver cómo se vestía el profeta Elías. Segunda Reyes 1:8. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Hermanos, hay un gran parecido entre Juan el Bautista y Elías. Ambos están en el río Jordán, ambos están vestidos con un cinto de cuero. ¿Qué significa eso? Que el Elías profetizado del Antiguo Testamento era Juan el Bautista. Ya está Cristo viniendo. Es por eso que Juan, por ejemplo, era famoso. Dice que todos salían de las provincias de Jerusalén para mirar a Juan, porque la gente, el pueblo judío, hacía la comparación, entendía que Juan el Bautista era ese Elías profetizado del Antiguo Testamento. Así que yo no había que esperar. Jesucristo iba a hacer su ingreso a este mundo, el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando nosotros vemos la forma como el Mesías iba a llegar, los judíos se imaginaban, hermanos, a un Mesías colgado de un caballo, un jinete con tropas, con armas para derrotar al imperio romano. Pero ¿cómo estaba el Mesías? El Mesías había venido para servir. Y eso es lo contradictorio, hermanos, aparentemente para el hombre natural. El rey estaba bajando a este mundo en forma de siervo. Es por eso, por ejemplo, que Marcos no empieza como Mateo su evangelio. Mateo empieza con la genealogía de Jesús. ¿Por qué? Porque a un rey tenemos que conocer sus antepasados, tenemos que conocer quiénes eran su familia. Pero ¿a quién le importa un siervo? ¿A quién le interesa la familia de un siervo o de un esclavo? A nadie. Es por eso que Marcos no se digna en poder dar la genealogía de Jesús, sino simplemente nos dice que él vino a este mundo en forma de siervo. Marcos capítulo 10, 45. Acompáñenme por favor allá. Marcos 10, 45. Jesús diría esto a sus discípulos:
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo no vine para ser servido, sino para servir. Y servir hasta el extremo de dar mi vida en rescate por muchos. Es interesante el contexto de este capítulo 10 de Marcos. Juan, Jacobo y Juan eran primos de Jesús, y ellos le están pidiendo a Jesús que les dé el honor de sentarse el uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jacobo y Juan toman a Jesús aparte y le dicen: maestro, somos primos, somos parientes, danos por favor el privilegio simplemente de que uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Los discípulos escuchan esto y se enojan. Pero no se enojan, hermanos, porque le dijeron eso a Jesús, sino que se enojan porque ellos querían ser los primeros en decirle a Jesús eso, pero les ganaron. Y en ese contexto, en el capítulo 10, versículo 42, el Señor les trae esta enseñanza a ellos. Dice versículo 42: mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, el número uno, será vuestro servidor. Será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Este era el corazón del Señor. Si ustedes quieren ser los primeros, los más grandes en esta tierra, hay simplemente una cosa que deben aprender a hacer, y es servir, servir y servir. Y si quieren aprender un ejemplo de servicio, una vida de servicio, mírenme a mí. Yo he venido a este mundo para no ser servido, sino para servir, y al extremo de dar mi vida en rescate por ustedes. ¿Cuánta falta nos hace tener este corazón, hermanos, aún en los momentos en los que estamos atravesando? Si Jesús estaba viniendo a este mundo, su heraldo, su mensajero, también tenía que ser siervo como él. Es por eso que cuando Juan el Bautista se refiere a Jesucristo en el texto que acabamos de leer en Mateo 1, dice: yo no soy el Mesías, viene tras mí el que es más digno que yo. Yo soy indigno, tan indigno que no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. Él es más poderoso que yo. Yo os bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. En otras palabras, Él os transformará por completo. Necesitamos gente así en la iglesia, hermanos, que simplemente sea una sombra para que Cristo brille. Siervos de Dios, siervos de Cristo, aún en los momentos difíciles de nuestra vida. Cuando Jesús habló de Juan el Bautista en Mateo 11:11, diría Jesús de este hombre: no he visto, no ha nacido hombre alguno más grande como Juan el Bautista. No hay hombre nacido de mujer que sea más grande que Juan el Bautista. Y uno se pregunta: Señor, ¿por qué? ¿Por qué para ti Juan el Bautista era el más grande, hermanos? La grandeza de Juan el Bautista no se basaba en la plata, no se basaba en sus estudios académicos, no se basaba en su familia, en su apellido, no se basaba, hermano, ni siquiera en su estatus social. La grandeza de este hombre se basaba en su servicio. Él sabía el lugar que le correspondía. ¿Por qué Cristo fue el más grande en este mundo? Porque, hermanos, fue siervo.
¿cómo estás sirviendo al Señor? Y no solo al Señor, ¿cómo estás sirviendo a tus hermanos, a tu prójimo? ¿Estás queriendo que el Señor sane tu enfermedad y te libere y te saque del lugar donde estás? ¿O estás pidiéndole al Señor que tu enfermedad sirva como un instrumento para servir a los demás, para servir al prójimo? Ustedes conocen, hermanos, la historia de Lázaro, el amigo de Jesús. Dice en el Evangelio de Juan 11 que Lázaro estaba enfermo, muy enfermo, tan enfermo que esa enfermedad le causó la muerte. Pero nosotros podemos ver y podemos decir: Señor, mira, Lázaro murió. ¿Y para qué sirvió su muerte? Oh, hermanos, esa muerte de Lázaro sirvió para que muchos llegasen al Evangelio, muchos judíos creyeran en el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús iba a hacer una obra portentosa con la vida de Lázaro, lo iba a resucitar de los muertos. Una gloria que Cristo nunca había desplegado, iba a desplegarlo con él. Y de esa manera aún la vida de Lázaro, la muerte de Lázaro sirvió para la gloria de Dios. ¿Cómo estás sirviendo al Señor? En ocasiones nos preguntamos: ¿por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tantos conflictos familiares? ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo? Tal vez te has preguntado: ¿por qué ha venido esta pandemia a este mundo? Y la respuesta, hermano, simplemente es porque el hombre natural está ebrio de sí mismo. El hombre natural es egocéntrico, solo piensa en él mismo. Ese es el cáncer de la sociedad. Uno simplemente quiere sobresalir por sí mismo, para sí mismo. Solo piensa en él mismo. El hombre natural tiene el síndrome de Vicente Fernández. Ustedes conocen el síndrome de Vicente Fernández. Vicente Fernández decía: con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero. Mi palabra es la ley. No tengo trono, ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Así vive el mundo. Yo, con dinero, sin dinero, yo soy lo más importante en este mundo. Yo, ebrio de sí mismo. Mi palabra es la ley. No me importa lo que los demás piensen, no me importa lo que más los demás hagan. Mi palabra es la ley, porque sigo siendo el rey. Hemos sido tentados en ocasiones a vivir y a pensar de esa misma manera, hermanos. No. Menguemos para que Cristo brille. Brille y brille, hermanos, aún en estos momentos difíciles de nuestra vida. Porque nosotros no somos los reyes. Él es nuestro rey. Nosotros simplemente somos sus siervos. Nosotros somos simplemente sombras para que Cristo brille. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que el Señor ha estado haciendo con tu vida? ¿Por qué el Señor te ha dado esa enfermedad, este problema en tu familia? ¿No crees que tal vez has estado pensando solamente en ti? ¿Te has sentido el rey? No, a mí no me va a pasar nada. Yo no creo que me pase nada. Tú has vivido una vida lejos de Dios, ajeno a su voluntad, y el Señor ha permitido que llegue ese problema a tu familia, a tu vida. ¿Para qué? Para que entiendas su evangelio. Él quiere salvarte. Él quiere restaurar tu vida. Él es el Hijo de Dios. Ese es el evangelio. Hay salvación para tu vida, para tu alma. Porque has estado como Marta, afanada y turbada en las cosas de este mundo.
Así hemos estado, hermanos, por mucho tiempo nosotros también, en nuestros trabajos, en nuestros afanes, en nuestros quehaceres. Y en medio de esta pandemia, con estos problemas, Dios nos ha enseñado a aprender a sentarnos, a escucharle, a meditar en Él, a pensar en Él. ¿Por qué? Porque Él quiere salvar. Él quiere salvar tu alma, amigo y amiga. Aún hermanos, Él quiere restaurar tu familia, tu vida. Este es el Evangelio. Dejemos de creer en nosotros mismos y aprendamos a confiar en Él. Dejemos de mirarnos a nosotros mismos y miremoslo a Él. Lo más digno, hermanos, lo más digno que un hombre puede recibir es el hecho que le llamen siervo del Señor. Lo más hermoso, lo más bello que pueden llegar a tus oídos es que te digan que has sido un siervo del Señor, que has aprendido a servirle en los momentos más fáciles y buenos de tu vida, en los momentos donde había bonanza. Y así también has aprendido a servirle en los momentos de sequedad, de dificultad, de dolor. Solo el Evangelio puede hacer eso en nuestras vidas, hermanos. Yo te ruego que no olvides que el mayor de tus problemas ya ha sido solucionado. Venga lo que venga, simplemente dale gracias al Señor. Porque así mueras con enfermedad, o así estés enfermo, estés padeciendo, estés con problemas, tienes a Cristo en tu corazón. El Evangelio no solamente, hermanos, es para los incrédulos. El Evangelio también es para nosotros. Es la alegría de nuestras almas. Es la noticia más estupenda que hemos escuchado y que jamás escucharemos en nuestra vida. Es la única noticia. Vive para servir al Señor y también vive para servir a tus hermanos. Vive, entrégate por Cristo y su pueblo. Amén. Vamos a orar. Que Dios bendiga su palabra y que consuele tu alma en estos momentos que estamos atravesando como nación, como país. Pídele al Señor que te haga un siervo para su gloria. Que Dios derrame su misericordia en nosotros, hermanos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu glorioso nombre. Gracias porque, Señor, tú nos has hecho entender tu evangelio. Gracias porque has solucionado el más grande de nuestros problemas. Aún ahora con nuestra enfermedad, aún ahora con nuestras preocupaciones, podemos experimentar tu presencia en nosotros. Y eso simplemente por tu evangelio, por tu gracia. Nunca nos has dejado solos, Señor. Nunca nos has desamparado. Siempre has estado al lado de tu pueblo. Nosotros somos los que nos hemos olvidado de ti. Nosotros hemos olvidado el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y al hacerlo, nos hemos visto sin esperanza en ocasiones, frustrados. Pero ahora hemos entendido que el mayor de nuestros problemas ya ha sido solucionado. Y ahora tú nos llamas a servirte. Tú nos llamas a servir y a darnos por los demás. Tú nos llamas aún en estos momentos
tan difíciles, a despojarnos de nosotros mismos y entregarnos más a ti, Señor. Perdónanos porque hemos vivido de una manera egocéntrica, egoísta, siempre pensando en nosotros, nunca en ti, y mucho menos en ocasiones en tu pueblo, en tus hijos. Tú nos has enseñado que el que quiere ser el más grande y el primero tiene que ser servidor de todos. Ayúdanos, Señor, por favor. Utiliza nuestra enfermedad, utiliza nuestra preocupación, utiliza estos momentos que estamos atravesando como país, como familia, para poder desplegar tu gloria. Queremos servirte con todo lo que tenemos. No queremos ser simplemente servidores en los momentos de bendición, sino también cuando no hay, Señor, cuando no hay bendición, ahí también queremos servirte. Ayúdanos, por favor, a entender más tu evangelio, a amar más a Cristo, a admirarlo, a apreciarlo con todo nuestro corazón. Tú eres nuestro todo, Señor. Ayúdanos a refugiarnos en ese bendito evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Cuán importante es la predicación de la palabra. Y como hemos aprendido en esta mañana, la grandeza de un hombre no se mide en lo que dice, sino en lo que sirve. El Señor nos ha enseñado a servir, y sea gloria a Él, gloria a Dios, porque su gracia es mayor, y mediante su gracia hemos aprendido y tenemos que aplicar, hermanos, lo que es el servicio. Cantemos esta alabanza, que es su gracia es mayor. Mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida
entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas.